Mediodía en el sur del mundo. Aquí estamos, hablando abiertamente de salud mental, un nuevo capítulo que comienza ahora para seguir hablando en realidad del tema que nos ha convocado en los últimos capítulos. Estamos como siempre con Sergio Adrián Strejilevich desde la ciudad de Buenos Aires, psiquiatra, especialista en ánimo, condecorado como comunicador y educador en el tema. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, acá. Bienvenido. Danilo Quirós, director de la Fundación Nepsis, especialista en ánimo y en ansiedad, psiquiatra también. ¿Qué tal, Y quien José? les habla, Jan, de Fundación Nepsis, psiquiatra. Bueno, decíamos, vamos a seguir hablando. De hecho, les quería contar a mis queridos copanelistas que conversando con un amigo que entiende mucho de comunicaciones, me estuvo diciendo cosas que en el fondo son una especie de tirones de orejas para nosotros, ¿eh? En el sentido de que me decía, pero que ustedes conversan entre ustedes, hablan mucho entre ustedes y a veces no están comprendiendo exactamente lo que la gente necesita escuchar de estos temas. Puede ser una conversación entretenida de colegas, digamos, pero como este es un programa de servicio a la comunidad, digamos, y donde nuestro objetivo, que es nuestro objetivo, es aportar, colaborar con cierta información, educación, experiencia en estos temas, más vale que tomemos en cuenta lo que me decía mi amigo. Así que creo que en esta vuelta vamos a volver sobre el tema de la bipolaridad, anunciamos que vamos a tocar el tema de qué hacer con la bipolaridad, cómo abordar la bipolaridad, qué puede hacer alguien que tiene bipolaridad, digamos, además de a lo mejor tomar algún remedio que le digan, pero qué más puede hacer, todo lo que tiene que ver con el enfoque, por decirlo así, terapéutico, de tratamiento, de autocuidado, y todas esas cosas que son necesarias cuando uno le hace un diagnóstico. Pero en este capítulo, a lo mejor vamos a estar interrumpiéndonos más para tratar justamente de honrar el comentario de mi amigo, ¿no? De poder darnos cuenta que de repente nos vamos en nuestra conversa que quizás es menos relevante para nuestros auditores o veedores y debemos entonces no perder ese foco. Entonces, eh, habíamos dicho en primera instancia, parece que un porcentaje de la población puede que funcione anímicamente de una forma que no es la de la mayoría. Una de las críticas que me hacían, Sergio, es que me decía, oye, pero el colega argentino dice una cuestión sobre lo que es la bipolaridad cuando tú le preguntas, que yo me quedé con la sensación de que casi todos podríamos tener eso, pues. Es una cosa media general. No todos los días estamos igual de contentos, nos despertamos a veces pateando la perra y eso, bueno. Entonces, de nuevo, partimos tratando de decir, hay un grupo de personas que no es menor, estamos hablando de un porcentaje, Danilo por ahí decía números, 1 o 2% de la población. Esto es controvertido, por lo demás es controversial, hay gente que dice, no, podrían ser más, sobre todo los nuevos conceptos de bipolaridad que son más amplios que aquello que antiguamente se conocía como la psicosis maníaco-depresiva o enfermedad maníaco-depresiva, y que hoy día podría ser un amplio grupo de patologías o de trastornos anímicos que le hemos dado en llamar los trastornos del espectro de la bipolaridad o del espectro bipolar. Entonces, hay un grupo, después dijimos, ¿en qué consiste eso? Vamos a volver, porque parece que no queda tan claro quién es y quién no es. Y después dijimos, ¿bipolar yo? O sea, ¿cómo es esto? Si a mí no me parece, si yo no tengo esa experiencia, ¿por qué otros pueden tener la experiencia que yo tengo un funcionamiento anímico anormal? Algo nos metimos ahí y vamos a volver, insisto, porque me quedó claro que no hemos hablado a lo mejor en forma más específica. Fíjense que esa ha sido una crítica, queridos colegas, que de repente hablamos muy genérico y lo que nos están escuchando son la gente en general, que algunos sufren esto, el familiar que sufre esto, una persona que tiene un amigo que sufre esto, etc. Y necesita más datos específicos. No datos, no números, sino explicación específica, descripción específica, anécdotas que nosotros de repente compartimos y dicen, son muy buenas. Y en este capítulo, como lo prometimos, vamos a honrarlo, pero insisto, va a ser un poquito más movido. Vamos a hablar de qué hago si me dicen que tengo.
un trastorno bipolar. Fui al doctor, le conté que estoy deprimido, le conté de mi historia, me preguntó, hasta para tu abuela me preguntó de todo lo que me había pasado en la vida y al final me dijo, sí, lo que usted tiene en realidad es un trastorno del espectro bipolar. Y eso implica que voy a tener que darle eventualmente unos remedios. ¿Y qué más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer yo si me dicen si me dan esa noticia, además de a lo mejor espantarme un poco, alarmarme, angustiarme, aunque ya lo dijimos la vez pasada, de repente es la mejor noticia que nos pueden dar porque nos están poniendo nombre a algo que ha sido nuestra vida, no es realmente que nos están informando de algo que nos va a ocurrir, le están llamando de una manera más conceptualizada y a lo mejor más abordable, más tratable a lo que ha sido problemas que yo he tenido, por lo tanto puede ser buena noticia. Querido Sergio, Danilo, ¿qué más hace alguien cuando le dicen, ¿sabe qué más? Usted lo que tiene es que es bipolar. Usted tiene un trastorno bipolar. Usted tiene un trastorno del espectro bipolar. Usted es bipolar 1, 2, 3, cualquier número de que le da. ¿Quién la toma? Bueno, a ver, empiezo yo. Eh, lo primero es, bueno, nada, lo primero va a ser como hacemos todos cuando nos dicen que estamos sufriendo alguna enfermedad, que es, en principio, acatar las indicaciones que nos da el médico inicialmente, ¿no? Cuando uno va al médico y le dice que tiene un problema, más grave, menos grave, uno sale con un shock más grande, menos grande, y lo primero que uno tiene que agarrar en esos días es obedecer, es decir, acatar las indicaciones. Pero esta es una enfermedad crónica, es decir, es con la enfermedad con la que uno va a convivir literalmente, y yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es empezar a informarse, es decir, ni bien uno tiene el diagnóstico, tiene que entrar en un proceso de información para aceptación, es decir, me tengo que ir informando de la enfermedad de manera de ponerme en posición de ayuda, de colaboración, de socio del tratamiento. Esta no es una enfermedad que uno pueda pretender que lo traten, es decir, uno va al dentista y abre la boca y deja que el dentista haga todo, y después uno se lava los dientes, podemos decir que ahí uno coopera, pero en el tratamiento en sí no hay mucho más que hacer que abrir la boca. Acá no, acá hay que informarle al médico lo que a uno le está pasando. Esto es una tarea muy compleja. El médico no es telépata, no tiene una visión de lo que sucede en la mente, entonces depende de lo que vea, pero también de lo que la persona afectada le cuente, y cuanto la persona más sepa de la enfermedad, mejor va a contar su enfermedad. El médico mejor va a entender lo que le sucede y mejor va a actuar en el tratamiento. Entonces, para eso hay que crear un lenguaje común, y ese lenguaje común se logra informándose de la enfermedad. Es muy útil tomar contacto con otras personas que tengan la misma enfermedad. Hay grupos de autoayuda, hay programas psicoeducativos, hay chats, así, y hay un montón de bibliografía en estos momentos. Así que hay que tomar de entrada, hay que entender que hay que tener una posición activa en el tratamiento de esta enfermedad. Que es más que colaborar entregando información, porque Mucho efectivamente más. es Sí, sí. mucho más que eso, ¿no? Porque de eso vamos a hablar hoy mismo. Lo que tú Yo dices también tengo, es verdad, Sergio. Yo he tenido pacientes que me dicen, yo le digo, ¿cómo está? No sé, pues usted dígame, usted es el doctor. usted es el doctor. Sí, el doctor, Yo pero no es tengo, telépata, ¿no? No somos telépatas y en estas cosas hay exacto, mucha información. yo tengo una metáfora que es la del medio de transporte, ¿no? Es decir, eh, cuando una persona tiene un gran episodio, así de los primeros y importantes, la verdad es que a uno lo llevan en ambulancia, ¿no? Es decir, es como lo que decía al principio, a uno ahí ya se deja llevar y no tiene mucho que hacer salvo entregarse al cuidado. Pero cuando las cosas ya están bien y empieza el tratamiento que se llama de mantenimiento o el que está entre episodios, hay personas ¿no? que creen que es como viajar en taxi, ¿no? Entonces uno se sube al taxi y le dice, quiero ir a tal lugar. En este caso sería el control de mi enfermedad. Y en el taxi hay dos posiciones, ¿no? Es decir, uno dice, está vigilando que el taxista vaya por el buen camino, y otros se tiran atrás, abren el WhatsApp o el Instagram y se dejan llevar, así como quien quiere la cosa, sin participar, y paga al final. Esa no es la mejor metáfora para el trastorno bipolar. Es más, hay algunos que pretenden ni taxi, limusina. Es decir, que como pueden pagar más, dicen, no, yo quiero encima viajar tomando whisky,
así teniendo sexo en el fondo, viendo la tele, sacando la cabeza por la ventana, y eso seguro que no es así. La realidad es que el tratamiento del trastorno bipolar se parece a una carrera de rally, en donde el que maneja tiene un copiloto, que es el que le dice por dónde va el camino, ¿no? Le dice, más adelante vas a doblar a la izquierda, después viene un Baden, después mirá que viene Ripio, después podés acelerar. Y el copiloto del tratamiento de los trastornos bipolares es la propia persona afectada, su familia, sus allegados. El psiquiatra no puede ver todo. Acuérdense, los psiquiatras uno va como muchísimo, una vez por semana, esto es muchísimo, una hora. Es muy difícil contar la vida en una hora. Entonces uno necesita, el psiquiatra me refiero, uno necesita tener mucha colaboración del paciente para tomar esa ruta de buena manera. Así que, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Prepararse para compartir el tratamiento desde el inicio y para siempre. Esto es un trabajo de cooperación, no es algo que uno le hacen, es algo que uno hace junto al médico. Buenísima. Danilo. Yo, lo que decía Sergio es que... Perdón, antes que hables, Daniela por interno nos decía que hay problemas de volumen. ¿Seguimos con problemas de volumen o estamos bien? No sé, yo no he dicho nada. ¿Qué está pasando? Parece que estamos bien, dice Daniela. Adelante, entonces. Okay. Gracias. Oye, no, lo que quería decir era que una vez conocido el diagnóstico, es muy importante que la persona entienda, y eso lo decía Sergio, entienda de qué se trata, de qué estamos hablando, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno le da un diagnóstico, uno debiera investigar y debiera documentarse, esa es una manera de hacerlo. Hay algunos programas psicoeducativos más formales que a uno debieran ayudar a entender de qué se trata. Pero uno de los problemas que tiene el trastorno bipolar es que le llamamos trastorno bipolar, trastornos bipolares, pero la verdad que cada persona tiene una enfermedad muy distinta a otra. Es difícil comparar una persona a otra, ¿ya? Cuando la gente tiene epilepsia, le dicen, mira, yo tengo convulsiones de tal tipo, y uno claramente puede decir, mira, aquí hay un grupo de personas que tienen este tipo de convulsiones, y las puede contar, ¿no? A mí me vienen varias veces al año, o pocas veces al año, etc. O algún otro tipo de condición que es bastante estereotipada, ¿ya? En el trastorno bipolar, la verdad que, ok, tenemos distintos tipos de episodios, pero los episodios pueden tener distintas características, ¿ya? O sea, una persona, una manía, la puede enfrentar de una manera, como uno puede decir, en buena, ¿ah? Con buen ánimo y con cierto descontrol, pero no tanto, y que la persona hace cosas que efectivamente pueden haber sido inusuales para ella, pero puede en ese sentido no tener tan graves consecuencias. Para otra persona puede ser un desastre, ¿ya? En términos de las conductas que se tomaron en ese episodio. Para otras personas puede ser un estado de irritabilidad y de malestar profundo. Entonces, a lo que llamamos manía puede verse muy distinto y puede vivirse muy distinto. Y como la mayor parte de las personas tienen depresión, hay algunas personas que tienen depresiones que son tremendas y que efectivamente los dejan en cama por mucho tiempo. Y otras depresiones que, si uno le pregunta a alguien muy cercano, decir, sí, está un poco distinto, ¿ya? Pero probablemente la mayor parte de la gente no se da cuenta. Entonces, es de mucha variabilidad. Y eso es una dificultad, porque la gente al ir a leer, alguna puede verse identificada por lo que lee y otra decir, no, ¿sabes qué, doctor? Esto no es lo que me pasa a mí, yo tengo otra cosa. Y ahí efectivamente hay que explicar. La misma dificultad está con las agrupaciones de pacientes, que efectivamente cuando se juntan pacientes, a veces cuesta que se comparta, digamos, el sentido que tienen los grupos que identificarse con el otro, ¿ya? Y en ese sentido decir, a ver, yo no tengo lo mismo que tiene el de allá. Entonces, eso a veces hace difícil la experiencia grupal. Pero hay dos situaciones clínicas que yo creo que es importante destacar, digamos. Una es cuando uno ve un paciente, que lo viene a ver uno y, mire, yo tengo 40 y yo tengo tratamiento desde los 20, ¿ya? Y me han visto 5 psiquiatras y he tenido 20 episodios y esto funciona así, de esta manera. Situación A. Situación B, viene una persona que tiene 20 años y enfrenta o viene saliendo de su primer episodio maníaco. Y antes, nunca nada, ¿ya?
Uno tiene que decir que en la primera situación, en la situación donde alguien ya ha cursado 5, 10, 15, 20 años de su enfermedad, uno puede predecir lo que va a venir a continuación. Lo que va a venir a continuación es más o menos lo mismo que tenía antes, si es que uno no cambia el curso de la enfermedad. Y ese es el objetivo del tratamiento, cambiar el curso de la enfermedad. Mire, hasta ahora yo me deprimo 2 veces al año y tengo una euforia cada 2 años. Y ese es el curso de la enfermedad. Lo que yo quiero conseguir es que después que uno instale un tratamiento apropiado, esa persona tenga menos episodios, que sus periodos de ánimo bueno sean más largos y que si tiene un episodio sea menos impactante. Oye, Danilo, eso significaría entonces que alguien que tenía esas características, pero ahora se deprime cada 2 años en vez de 2 veces al año y hace una euforia cada 5, ¿podría uno decir que él está siendo exitoso el tratamiento? ¿Podría alguien tener un tratamiento exitoso si eso pasa? Uno podría decir eso. Uno podría decir eso y decir que efectivamente el tratamiento está cambiando el curso de la enfermedad. Vamos a hablar como los psiquiatras. Posiblemente el tratamiento está cambiando el curso de la enfermedad. Siempre es potencial, uno no sabe lo que está pasando adentro de la cabeza, pero si anteriormente la enfermedad se comportaba de una manera y en el seguimiento se comporta de otra, yo tengo que pensar de que algo de lo que se hizo está ayudando para que esa enfermedad cambie, ¿ya? Sí, lo digo Ahora, nada más que porque la experiencia de cualquiera, y uno lo ve con los pacientes todo el tiempo, es que si yo me deprimía 1 o 2 veces al año, y ahora pasaron 2 años y no me deprimí, cuando me vuelva a deprimir, mi experiencia no va a ser que el tratamiento está funcionando, mi experiencia va a ser, absolutamente. Sí. falló el tratamiento dejó de funcionar. Y probablemente lo que tengo que hacer es cambiarme de doctor también, no solo de Sí. tratamiento. Y capaz que sea lo que haya que ser, pero capaz que efectivamente hay que hacer algo de eso. Pero uno, hay que preguntarse, bueno, ¿por qué ocurrió? Si es que las cosas habían andado mejor, eso obviamente eso es lo más obvio y vamos a hablar de cuáles son las cosas que uno se fija para ver por qué puede estar ocurriendo eso. Pero también puede estar ocurriendo que la enfermedad efectivamente baje su ciclicidad, que al final del día lo dijimos, pero puede ser, pero vamos a reforzarlo. Al final del día es lo más característico del trastorno bipolar. ¿Ya? Lo más característico del trastorno bipolar no necesariamente son las manías, no necesariamente son las depresiones, sino que es la característica de la enfermedad de volver y volver y volver. Digamos. Por lo tanto, Recurrencia. el cambio de la enfermedad consiste, o el cambio del curso de la enfermedad, es que esto vuelva, pero menos. Y cuando vuelva, vuelva más chico, y cuando no esté, ese estado sea de mejor calidad. ¿Ya? Entonces, esos son los objetivos del tratamiento. Entonces, yo estaba hablando de dos situaciones clínicas. Una es cuando uno conoce y puede predecir más o menos lo que va a ocurrir a través de la historia, porque la persona ya ha vivido 5, 10, 20 años con la enfermedad, entonces uno puede predecir eso. Pero la otra situación que creo yo muy compleja o que tiene otras complejidades es cuando una persona tiene un episodio y uno no sabe cómo se va a comportar eso en el futuro. Si uno va a estar instalando un tratamiento para evitar una manía que ocurre todos los años, o uno está enfrentando una manía que va a recurrir, no sé, cada 5 años, que puede ocurrir. Digamos, ¿ah? Habitualmente estas cosas tienen periodos mucho más cortos, digamos, y efectivamente las probabilidades, digamos, son a que sea altamente recurrente, pero puede haber diferencias y efectivamente puede haber personas que tengan cursos de enfermedades más benignos y otros que tengan cursos de enfermedades que van a ser de verdad bien incapacitantes. Y ahí Deja- uno no puede predecir, ahí uno está en una situación más abierta. ¿Mm? Déjame decirlo de nuevo, Danilo, nada más que por escuchando a mi amigo que me dio esas recomendaciones. Fíjate que yo creo que mucha gente no tiene incorporada esta idea, la idea de que tratar la enfermedad bipolar, la enfermedad anímica fluctuante recurrente, a veces no es nada más que hacer que la frecuencia de las veces que me voy a enfermar disminuya y que ojalá cuando me enferme, si es que me enfermo, que es probable que ocurra, sea más suave y más corto. Y por lo tanto que haga que la vida es más vivible, es más llevable, que los episodios van a interrumpir menos mi existencia, mi biografía, mi trabajo, mi relación de pareja, etc. Pero fíjate, estamos hablando de que el tratamiento exitoso de la bipolaridad puede pretender eso nomás. Habrá casos más afortunados, por supuesto. Y Habrá quien recibió un remedio y hizo lo que tenía que hacer y efectivamente nunca más se enfermó. Pero es raro, convengamos que eso es raro. Que me enferme menos frecuentemente frente a situaciones que a lo mejor me hubieran enfermado, ahora ya no me voy a enfermar, ese estresor no me va de regular
y si me enfermo por menos tiempo, más suave, no alcanzo a quedar fuera de combate. Ese es un tratamiento exitoso. Sí, Exacto, Dani. no quedar fuera de combate, porque esta enfermedad puede tener malos resultados, como nosotros llamamos. Malos resultados significa que una persona muera por suicidio, por ejemplo, en un episodio depresivo, un episodio mixto, o que efectivamente las personas tengan que hospitalizarse por Ese es un alguna razón. horroroso resultado y es poco frecuente para que lo digas porque estamos hablando con la gente, ¿no? Y es afortunadamente poco frecuente, ¿ya? Pero las enfermedades del ánimo son las que efectivamente aumentan el riesgo, entonces son condiciones que uno tiene que estar monitoreando de esa forma, pero es algo que puede ocurrir. Pero lo que le va a ocurrir a la mayor parte de las personas, lo que hace el trastorno bipolar en las personas es que los interrumpe, ¿ya? Lo pasan mal, pero la principal consecuencia a largo plazo es la interrupción, ¿ya? Entonces, a veces el objetivo es, ok, me deprimí, pero no dejé de hacer lo que estaba haciendo. No interrumpí una relación de pareja porque ya cada vez que me deprimo terminaba una relación y efectivamente no podía continuar. No interrumpí una relación de pareja, no interrumpí mis estudios o pude continuar trabajando aún a lo mejor con un hándicap al 70%, al 60%, al 50%, pero pude mantenerme en eso y eso al final del día mantiene la continuidad biográfica, que eso es lo que hace el trastorno bipolar, sobre todo en algunos segmentos de la vida, por ejemplo, entre los 20 y los 30 o los 20 y los 40, en que interrumpen a las personas y no los dejan ni estudiar o consolidarse en los trabajos o consolidarse en las relaciones de pareja. Y eso efectivamente hace que eso se convierta en la principal dificultad en el largo plazo. Es cierto que en el Tanto momento la así, gente lo pasa mal, ¿ah? Y efectivamente está deprimido, lo pasa mal, pero después en el tiempo, cuando miran para atrás, al final los episodios anímicos se transforman casi en una anécdota. Lo que queda al final del día es la interrupción y efectivamente no y las alcanzar las vidas, metas, digamos. y las vidas de nuestros pacientes, las vidas de nuestros pacientes a veces tienen la marca de la bipolaridad, a veces no tienen el diagnóstico de la bipolaridad. Cuando uno estudia, porque es muy importante encontrar la genética, ¿se acuerdan que lo hablamos la vez pasada? Cuando uno busca antecedentes de bipolaridad en la familia, no va a tener antecedentes de un diagnóstico, de una hospitalización o de un tratamiento que le dieron, pero lo que sí va a tener va a ser historias fragmentadas, historias de vida con no calza. Esta persona tenía las condiciones para haber tenido a lo mejor una o dos relaciones de pareja como la mayoría, o uno o dos desarrollos profesionales, o tres, y tuvo muchos más. Tuvo muchos más interrupciones, muchos más cambios de trabajo, muchos más cambios de pareja, muchos más cambios a veces incluso de hábitat, ¿no? Se movieron de un lado para otro, grandes momentos de entusiasmo en la vida de esa persona que se desinflaron una y otra vez, provocando lo que decía Danilo, interrupciones, ¿no? Sí. Sergio, hay una pregunta que llegó del público que yo creo que es para ti, definitivamente. Dice, oye, la eutimia, que es el nombre técnico para decir el ánimo normal, el ánimo sano, ¿es una utopía para los bipolares? No, No se a ver, puede. por supuesto que se puede, y hay un porcentaje muy importante de personas que lo logran. Se calcula entre. Y cuando hablamos de eutimia, no es. Cuando hablamos de eutimia, que es buen, timia, humor, el buen humor, estar ni deprimido ni acelerado, para ser justos, hay que decir eutimia prolongada o duradera, es decir, acá no se trata, porque si están escuchando lo que venía diciendo Danilo, esta es una enfermedad donde lo que hay es inestabilidad del ánimo. Esto por eso capaz no se entendió lo que dije en el programa pasado. Así acá el problema no son los episodios, el problema es que uno está todo el tiempo oscilando, y esto es lo que marca el ritmo de la enfermedad. Poco más, poco menos, con episodios más graves, menos graves, pero es como una falla en los amortiguadores, ¿no? El amortiguador anímico hace demasiado vuelo. Entonces, por la eutimia pasa todo el mundo. El tema es cuánto se sostiene en ella. Y hay un grupo de personas, 30, 40%, que se mantiene mucho tiempo, años se puede mantener, y hay gente que realmente deja los episodios casi como una anécdota y tiene la enfermedad controlada incluso de por vida. Pero son pacientes, la verdad, que uno recuerda por lo extraño o por lo exitoso, ¿no? La mayoría tiene que convivir con estas oscilaciones, por suerte de mucha menor cuantía, de mucha menor duración, de mucha menor frecuencia a lo largo de su vida. Entonces,
No, para nada. No es un mito, no es un objetivo inalcanzable, pero, de nuevo, tiene que ser alcanzado con el concepto de duración, porque yo puedo, por ejemplo, dar un antidepresivo para llegar a la eutimia si estoy deprimido, pero muy probablemente sea un periodo muy corto de eutimia y que se pague con mayor inestabilidad. Entonces, el objetivo es que la eutimia dure, es decir, bajar el nivel de oscilación anímica. Entonces, y ahí no todos los colegas, hay que decirlo, comprenden este concepto, entonces a veces fuerzan el control del ánimo a costa de la oscilación del ánimo, y eso al final es lo que más cuesta, ¿no? A veces son los pacientes los que nos fuerzan, ¿no? O algunos Bueno, colegas está bien. son forzados por el paciente, por la familia del paciente, que dice, pero si está deprimido, dele un antidepresivo, o deme un antidepresivo, yo sé que lo que estoy es que estoy deprimido. El cliente siempre tiene la razón, pero uno no tiene por qué dársela. Es decir, eh, tienen derecho a pedir de todo, y esta es una enfermedad horrible, digamos, que afecta no solo a la persona que la sufre, sino a su entorno. Entonces, en la desesperación, sobre todo cuando uno está deprimido, tiene derecho a pedir de todo, pero está en el médico tener la calma y tener el pulso para ir guiando esas expectativas en el sentido correcto. Es decir, yo también puedo ir al médico nutricionista y decirle, en 2 semanas quiero llegar al peso que tenía a los 15 años. Sí, bueno, el médico me puede decir, sí, fantástico, pero eso no va a suceder, digamos, y el método es este. Pero mi amiga tomó una pastilla que bajó 15 kilos en una semana. Sí, bueno, ¿y cuánto pesará? 200 kilos. Bueno, por eso. Entonces, hay razones, no es que uno sea malo, sino que hay datos que muestran de cuál es el ritmo adecuado para hacer las cosas. Pero yo quería volver a la primera pregunta, la disparadora, que me dieron el diagnóstico, ¿qué puedo hacer? Y entonces, si uno vuelve a las metáforas del auto y los amortiguadores, ¿no? Es decir, donde el ánimo no acompasa bien la vida. Es decir, obviamente, si yo pierdo algo, me pongo triste. Si viene la pandemia, bajo mis expectativas, me quedo más quieto, ajusto mi vida a un espacio más reducido. Llega el verano y se va la pandemia, me agarro la mochila y me voy a viajar, hago deporte. Es decir, eso, ahí está el ánimo ajustado a la situación. El problema es cuando el ánimo no reacciona adecuadamente con el terreno, ¿no? Y en eso se parece, la verdad, que bastante al amortiguador de un auto, ¿no? Que también está hecho para que uno no esté leyendo el terreno, es decir, amortigua. Entonces, si a uno le acaban de detectar, entiendan, es una metáfora, una enfermedad en los amortiguadores, hay varias cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, no agarrar terreno poseado o calles empedradas. Volviendo a la enfermedad, ¿qué quiere decir esto? Si mis ritmos diarios, ya de por sí, los mecanismos de mi cerebro que hacen que yo duerma alguna hora a determinada hora y después esté activo a otra hora, que me permiten tener un plus de energía cuando estoy en una situación que me demanda, social o laboral, pero al mismo tiempo me permite calmarme cuando la situación me exige hacerlo, y eso no funciona del todo bien, yo lo que puedo hacer es procurar tomar caminos en mi vida que sean lo menos poseados o accidentados posibles. Por ejemplo, si, como decía Danilo, tengo 25 años, me acaban de diagnosticar trastorno bipolar y tuve un episodio maníaco reciente por el cual fui hospitalizado, una vez que me siento bien no tengo que salir y decir, bueno, los viernes voy a la discoteca, me acuesto a las 7 de la mañana, me levanto a las 3 de la tarde, el sábado de nuevo a la discoteca, y el domingo me levanto a las 6 de la tarde, ceno, y el lunes ya estoy a las 6 de la mañana trabajando, porque eso es como estar en terreno poseado. Es decir, pero todos los chicos lo hacen, sí, bueno, todos los chicos lo hacen, pero vos tenés trastorno bipolar. Es decir, de la misma manera que si yo sufro hipertensión y no puedo comer todos los días pizza salada o no puedo comer todos los días fiambre, tengo que reducir la ingesta de sal. O si no puedo ir sin ponerme protector solar. Es decir, y esa es otra de las cosas que uno hace informándose, es decir, bueno, tengo un problema y voy a tener que adaptar algunos aspectos de mi vida a convivir con ese problema. Y coincidiendo plenamente que el gran problema incluso del nombre bipolar, que uno dice, no, porque yo no es que estoy arriba, abajo, sino que es una mezcla lo que tengo, y entonces esto que ustedes me dicen yo en realidad no lo tengo,
en ese punto todas las personas que sufren esta enfermedad son iguales, tienen una vulnerabilidad a el impacto que producen los cambios bruscos en los ritmos diarios. Entonces, uno tiene que tender a tener una vida más ordenada. Sí, pero voy a estar aburrido toda mi vida. No, pero hay cosas que realmente salen muy caras cuando uno sufre trastorno bipolar. No dormir un día es carísimo para una persona con trastorno bipolar. No, para todos es carísimo, pero para una persona con trastorno bipolar es carísimo, es muy peligroso. Consumir estimulantes es malo para todos, pero para una persona con trastorno bipolar es más malo todavía. De la misma manera que si tiene una Pero ¿cómo a cardiopatía. un paciente tal le daban Ritalin, oiga? ¿Cómo a un paciente X le dieron Samexit, Ritalin, no sé, esto, que uno era para la Bueno, concentración, el otro? a veces se hace de la misma manera que a veces uno le dice a una persona que está deprimida, hoy va a dormir 4 horas en vez de 9. Pero eso es otra cosa, eso es una indicación médica, está hecho bajo un protocolo de cuidado. Estamos hablando de qué puede hacer la misma persona por su cuidado. La misma persona tiene que empezar a tener una comprensión del manejo de sus ritmos. Ahí se le juega la vida. Es decir, se le juega la vida. Por ejemplo, hace poco estábamos con una paciente que había vuelto su novio, hacía mucho tiempo que no lo veía, y ella ya estaba un poco acelerada, como decimos nosotros, ella estaba durmiendo un poquito menos, ya estaba un poco más verborrágica, y yo le dije, mira, va a llegar tu novio, y la verdad que yo te entiendo, deberías pasar toda la noche en vela, teniendo un encuentro romántico, memorable con él, pero no estás en condiciones. Ay, pero ¿cómo no voy a poder? Yo no puede ser, no lo veo hace meses, y que yo. Digo, mira, el problema es que si vos no dormís, ya estás durmiendo poco, y no dormís una noche por tener un encuentro fogoso con él, lo más probable es que no puedas seguir teniendo ningún encuentro fogoso con él. Porque Entonces, después la irritabilidad lo va a matar. hay la irritabilidad, o capaz es una manía, esta es una mujer que hace manías, entonces digo, por una noche te perdés todas. Ese es el cálculo que uno invita a hacer a las personas que sufren trastorno bipolar. En la estabilidad gana. Y sin embargo, la misma enfermedad con la que han convivido a veces durante muchos años sin saber que la tenían, les han generado un estilo de recompensa rápida. Es decir, como no saben cómo van a estar el otro día, cuando se sienten bien van y la hacen. Entonces, porque dice, bueno, yo capaz mañana ya me quedé sin energía, entonces cada vez que la siento la utilizo. Pero en el marco de un tratamiento eso va a mejorar. Entonces, hay que invitar a la persona a la regulación de hábitos. Esto funciona como muy poca cosa en el tratamiento del trastorno bipolar. Es tan fuerte como la medicación. ¿Qué le dices tú, Danilo, cuando el paciente te dice, dígame todas las cosas que yo puedo hacer, que yo puedo o yo debo hacer? Usted me da el remedio y ojalá me lo dé bien, digamos, ¿no? Y me dé el remedio que me sirva. Pero ¿qué es lo que yo hago por mi parte? O sea, ¿Cuáles mira, son? en los aspectos psicoeducativos, educativos y psicoterapéuticos de la enfermedad, uno puede hacer una lista larga de cosas que pueden ser muy importantes, como por ejemplo el conocer la enfermedad, el conocer los pródromos, El pródromo. el pródromo es aquellos síntomas que no necesariamente son propios del episodio, pero que ocurren cada vez que me voy a enfermar, ¿no? O son los síntomas que pueden aparecer un poco tiempo antes y que a lo mejor yo puedo tomar algunas medidas para evitar que venga el episodio, ¿ya? ¿Cuáles son mis conceptos de la enfermedad? ¿Cómo yo me comunico con las personas? Etcétera, etcétera. Pueden haber varios, ¿ya? Pero las personas con trastorno bipolar, lo que yo les digo a propósito, y creo yo que el punto es así de relevante, aunque sea redundante, las personas con trastorno bipolar son sensibles a dos cosas, ¿ya? Pueden ser a otras 15 más, pero son dos las más importantes. Y en ese sentido yo creo que no hay que poner una lista donde da lo mismo una. No, hay dos cosas que son muy importantes. Uno son los ritmos circadianos, los ritmos biológicos o los ritmos del día o como queramos llamarlo. Dormir a cierta hora, levantarse a cierta hora, comer a cierta hora, tener una rutina, ¿ya? Eso es parte de la enfermedad. De hecho, hay gente que piensa de que esta es una enfermedad de los ritmos, de hecho, ¿ya? Hay modelos animales, por llamarlo en investigación, que se trata de eso, se trata de alterar los ritmos y que efectivamente se puede simular una enfermedad bipolar en un modelo de animal, ¿ya? Pero el tema que hablaba Dos cosas, Sergio dijo. es central. Y lo segundo es no usar sustancias que inestabilicen el ánimo. ¿Cuál es la principal? Los antidepresivos, ¿ya? Y eso es lo que es súper importante entender. Sí, pero usted, doctor, a veces me da antidepresivos. Sí, pero otra cosa es darlo con prescripción
y con un cierto objetivo. A veces el objetivo no es el ánimo, a veces la angustia, a veces es algún otro objetivo, ¿ya? Pero A veces es un cuarto de la pastilla. a veces es un cuarto de la pastilla, a veces va de una forma particular, a veces de nuevo con otro objetivo, no necesariamente el ánimo, etc. Pero no usar sustancias que inestabilizan el ánimo. La principal, los antidepresivos. Y de ahí viene una lista larga, pasando por la sustancia ilícita, probablemente la más relevante por su magnitud de la gente que lo utiliza y por la falta de conciencia de riesgo que tiene respecto a la sustancia, sea la marihuana, ¿ya? El alcohol en exceso, como decías tú, hace mal. La cocaína, la anfetamina en exceso, todo, eso hace mal, pero eso le hace mal a cualquiera. ¿Eh? Por eso a lo mejor uno no hace tanto énfasis, ¿ya? Porque le hace mal a cualquiera. Pero la marihuana, que probablemente un segmento importante de la población no lo considere una sustancia de riesgo, en personas con trastorno bipolar es nefasta, ¿ya? No solamente con trastorno bipolar, sino que con trastorno del ánimo en general, ansioso y con tendencia a psicosis, ¿ya? Que puede ser entre un 6 a un 8% de la población. Todo este grupo estamos hablando, no psicosis, no trastorno bipolar, etc. Ahora, hay otras sustancias que inestabilizan el ánimo, que son medicamentos, por ejemplo, los corticoides, ¿ya? De pronto puedo tener, por ejemplo, una artritis, y el médico me tiene que dar corticoides, ya prednisona o algún otro tipo de corticoides que se utilizan, o una alergia grave que me tienen que dar corticoides. No quiere decir que no puedo usar corticoides, pero si puedo evitarlos, mejor lo evito. Y si tengo que usarlos porque tengo una artritis y el corticoide es la alternativa para el tratamiento, uno tiene que estar muy atento a lo que puede ocurrir con el ánimo. Ahora, no solamente los corticoides, algunos medicamentos para el acné, isotretinoína y sus derivados, Roacnetan el famoso, ¿no? roacnetal famoso, ¿ya? Que habitualmente uno se lo dan y no le advierten que puede provocar cosas de este tipo. La verdad es que prácticamente todas las sustancias que tienen anillos aromáticos químicamente, que pasan muy rápidamente al cerebro y que efectivamente interactúan mucho con receptores de corticoides y otros, ¿ya? Son ese tipo de sustancias. Y ahí pueden entrar varios. Ahí pueden entrar medicamentos para la próstata, pueden entrar algunos otros medicamentos para la caída del cabello, pueden entrar hormonas también, y pueden haber Entonces, varias otras sustancias. ¿Mm? es bueno decirlo, Danilo, que aquel que es paciente, que tiene una enfermedad anímica, que tiene su doctor que le ve ese tema, debiera siempre comunicarle, ¿no es cierto?, cuando le van a dar un remedio distinto por otro motivo, ¿no? Porque lamentablemente muchos médicos no toman la cautela, voy a darle un corticoide, no toman porque además ni siquiera saben a lo mejor que su paciente tiene un trastorno bipolar, o que tiene una enfermedad anímica, o que toma estabilizadores del ánimo. El Sí, psiquiatra sí sabe, y a nosotros nos también toca. a veces lo saben y no saben que los corticoides pueden, No, el no costo pele, que... doctor. Sí. No pele, doctor. Está pelando el doctor Estragile, pero tiene razón. Muchas veces nuestros colegas no tienen suficiente claridad, noción o convicción de cuánto pueden dañarle el curso de la enfermedad bipolar a un paciente, porque a veces no saben que es bipolar, insisto, pero a veces porque no saben lo que sus remedios nos hacen en el campo del ánimo. Yo a mis pacientes les tengo planteado, y creo que es una buena idea, que cuando tienen que tomar un remedio de otro tipo, le avisen a uno. Y uno le puede decir, mire, sí, pongamos mucha atención, tiene que tomar corticoides, ok, si los va a tomar igual porque tiene una condición autoinmune gravísima, pero por lo menos vamos a estar todos alerta, vamos a tratar de coordinar el psiquiatra con el reumatólogo, por ejemplo, y hacer las cosas bien, versus que nadie se dio cuenta y terminó hospitalizada por una manía psicótica porque le dieron remedios que nadie se dio cuenta que Y venían, ahí ¿no? en esa lista, digamos, de nuevo, de las sustancias que pueden estabilizar el ánimo, ya dije, los antidepresivos, las sustancias de abuso, particularmente la marihuana, y de los medicamentos probablemente esos dos, los corticoides y la isotretinoína, el roacnetal, el medicamento este para el acné, ¿ya? Probablemente sean así en términos de frecuencia. Esas son, creo yo, las dos cosas que Y son algunos anticonceptivos. algunos Algunos anticonceptivos. sin duda pueden tener impacto. Y esa creo yo son centrales, y para ilustrarlo con una anécdota, porque el tener horario ordenado para muchas personas significa efectivamente un cambio de vida. ¿Ah? Por ejemplo, típicamente los estudiantes de arquitectura o de diseño que tienen que hacer las maquetas de noche. Y uno dice, ¿por qué tienen que hacer las maquetas de noche? Es como estudiar arquitectura es como, claro, es como trae hacer maquetas de noche. Es como muy raro. Bueno, entonces, si es que no lo hacen así, efectivamente están eh, eh,
o en desventaja, o van a otro ritmo de lo que van sus compañeros, etcétera, etcétera. Tengo muchos pacientes que por años no pueden seguir esa indicación y de pronto, por alguna razón, cambian el hábito y efectivamente empiezan a dormir ordenadamente a una cierta hora y a despertarse a una cierta hora y ¡pum! La enfermedad se cambia y se mejora. Y me dice, oye, doctor, ¿sabe que esto de dormir a la hora y todo me hizo bien? Y yo decía, te había dicho, hace como 3 años, ya ¿Cuántos años te lo llevo vengo diciendo? diciendo, ya te lo dije. Bueno, A ver, bueno, bueno, O perdona, Danilo, irónicamente, creo que te lo había dicho. este es un tema que a Danilo le gusta mucho, pero que es muy cierto. Hay pacientes que la enfermedad cambió radicalmente cuando dejaron de fumar marihuana. Fumaron marihuana por años, la enfermedad tenía un calibre, tenía una virulencia, tenía un grado de perturbación. Dejaron de fumar y es otra enfermedad. Siguen siendo bipolares, pero es otra enfermedad. no, pero a ver, sin discutir eso, de nuevo, a todos, yo creo que incluso, y cuando digo a todos, ahora van a entender por qué el ejemplo, nos cuesta entender que uno tenga que limitar o modificar un deseo, una acción o una pretensión de la vida cotidiana en torno a una enfermedad mental. Porque, por ejemplo, si yo le digo a una persona que tiene hernia de disco en la columna, digamos, tiene una hernia lumbar que duele, como el trastorno bipolar, yo no creo que ni se le ocurra ir a trabajar al puerto cargando bultos. Es decir, no va a ir a ser estibador, acá se llama estibador. Ni se va a presentar, porque solo el recuerdo del último ataque de lumbalgia le impediría la idea, ¿no? Es decir, ni tampoco va a tener un servicio a domicilio de heladeras, porque tendría que salir con las heladeras, ni va a transportar pianos. Yo creo que no haría falta que el médico le diga eso, porque solo el dolor y la mecánica de cargar peso sobre su columna lo prevendría de eso. Ahora, hace poco vi un colega, ni siquiera cirujano, digamos, neurólogo, de joven, digo, está bien, digo, está conectado con el cerebro de alguna manera, que sufre trastorno bipolar y me dice, estoy feliz, conseguí un trabajo que me encanta, que es, hago 2 guardias de 24 horas por semana en una clínica y con eso ya tengo el ingreso asegurado y me puedo dedicar a la investigación. A ver, qué Perdona, peregrina guardia quiere decir turno, estar de turno, médico de turno en la noche. Digo, ¿cómo puede ser? A ver, colega, amigo, Neurólogo. persona inteligente, era lo que no tenías que elegir. Es decir, este hombre, esto quiere decir que día prácticamente por medio, deja de dormir un día y pasa a cambiar el ritmo de trabajo cada prácticamente 36 horas. Con lo que me dijo, no, pero no va a ser, porque yo me lo tomo tranquilo, viste, al neurólogo no lo llaman nunca en la guardia, entonces yo voy a dormir y me voy a tranquilizar y qué sé yo. Desastre. No. Desastre. La respuesta es no. No, o sea... Es incompatible, está contraindicado ese trabajo para un doctor que es bipolar. Exactamente, porque es como si me hubiera dicho que se iba a ser piloto de avión transcontinental. Es decir, te iba a preguntar, doctor, yo soy azafata, dice, y tengo un trastorno bipolar. ¿Qué me está diciendo? Bueno, o viaja de arriba a abajo, como dicen los pilotos, es decir, sin cambio horario, Chile-Miami, Buenos Aires-Miami, Buenos Aires-Nueva York, pero no de costado, porque con eso es deleterio para la enfermedad. Entonces, de día, no viaja de noche, viaja de día. Sí, o viaja siempre de noche o viaja siempre de día, pero no un día de noche, un día de día, después cambia, tiene un jet lag de 6 horas, porque le va a ir muy mal, va a estar todo el tiempo enfermo. Es así de importante, es así de importante. Ahora, el tema es que el cerebro es inaccesible a la inspección, entonces uno cree que no va a pasar nada, y pasa, y es así, es como cargar bolsas de arena si uno tiene lumbociática, es decir, no está bien, no es una buena idea. Y otra cosa, que es lo que contó Danilo, después como que dejó, el estudiante de arquitectura que dejó de hacer la maqueta de noche y empezó a mejorar. En general el paciente viene y dice, pero usted no me lo dijo, no, yo se lo dije. ¿Y por qué me dejó hacerlo? Porque uno no es que prohíbe, somos médicos, no somos ni papá, ni mamá,
ni el Estado, ni la policía. Uno da recomendaciones y entiende que finalmente la persona la tiene que aceptar o no. Uno la puede dar con todo el ímpetu que quiere. Tampoco uno puede apelar a una dinámica de miedo. No puede decir, mirá, si haces una guardia médica te vas a desestabilizar y vas a cometer suicidio, porque eso tampoco es cierto. Pero el impacto va a ser intangible, en el sentido no que va a ser mañana vas a estar mal, sino que vas a empezar a desestabilizarte, como un auto con los amortiguadores flojos caminando por el empedrado, se le van a ir soltando todas las tuercas, y después va a ser difícil ajustar todas las tuercas. Entonces, la manera de que uno tenga la posibilidad de que le llegue con el mensaje a la persona es que la persona esté realmente informada y no espere que sea un tercero el que le ponga los límites. Es decir, los límites, lamentablemente, en los sujetos adultos tienen que ser autoimpuestos. Es como hacer régimen para adelgazar. No hay un nutricionista que cada vez que uno va a comer un sándwich viene y se lo quita. Eso no existe. Es decir, Sergio, quedó clarísimo que es copiloto de rally, no es el pasajero en la limusina. Clarísimo. Me entero, me dijeron el diagnóstico, estudio, me entero, me meto a internet, está lleno de páginas, hay que ver páginas que sean respetables, están los institutos de salud mental de Estados Unidos y otras cuantas instituciones que tienen mucho material educativo. Me educo. No asumo que el doctor es telépata, porque no es telépata, significa que él va a conocer lo que yo le transmita y tengo que ser relevante para transmitir la información. Tengo que ser ordenado para transmitirla. A lo mejor tendría yo que preparar mis sesiones con mi psiquiatra para saber lo que le voy a contar, porque a lo mejor en la sesión misma se me olvidó contarle todo. No, no se puede dar eso. Hay que preparar y saber y comunicar todo. ¿Cuánto duerme? Tengo que decirle cuánto. O sea, ser un buen copiloto. 1. 2. Danilo decía las sustancias afuera. Yo creo que habló poco enfáticamente, Danilo, del alcohol excesivo. Yo creo que el alcohol excesivo es un depresor del sistema nervioso central que puede ser gran desestabilizador de una enfermedad anímica, más que nada hacia el lado depresivo, pero puede serlo también. El uso de cualquier sustancia en forma abusiva o excesiva va a ser un problema serio para la bipolaridad. Ok, no podemos usar sustancias, o eso es algo que usted puede hacer. Dejar de consumir sustancias o empezar a consumir aquello que consume de una manera que el médico sepa y por ahí que lo autorice o que diga ok. Y estoy hablando incluso de las sustancias que no son permitidas, ¿no? Alguien a lo mejor puede decir, si un muchacho fuma marihuana todos los días, le va a ir muy mal con la bipolaridad. Y ese muchacho podrá fumar una vez al mes. Capaz que va a poder y no lo va a desestabilizar. Yo no digo que le va a hacer bien, pero probablemente no tenga el rol que va a tener el fumar diariamente en desestabilizarlo. No sé si están de acuerdo. Danilo ya no le gustó lo que dije, ok. Pero bueno, pero lidiando con la realidad, colega, ¿no? Lidiando con la realidad. Ok, sustancia. Los ritmos circadianos, ha sido dicho varias veces, pero a veces los pacientes dicen, usted no me lo insistió, usted no me lo advirtió como con la intensidad que... No se puede decir en más idiomas. Dormir ordenado, dormirse a la misma hora, despertarse a la misma hora. Eso es un monje. No, la mayoría de las personas que tienen vidas razonablemente ordenadas, se duermen aproximadamente a la misma hora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Todos los días a las 10 de la... No, cerca de la medianoche, a las 11, no tengo... pero dentro de un rango, y despiertan más o menos a la misma hora también. ¿La mayoría de las personas hace eso? La verdad es que sí, las personas que funcionan, que trabajan, que estudian, funcionan más o menos así. Ah, no, porque yo, depende, si tengo carrete, no tengo carrete, si hablo con amigos, si hablo, puedo hablar 3 horas en la noche. La gente tiene vidas, en términos de los ritmos biológicos, muy caóticas, y esto es un desastre para la enfermedad bipolar. Ritmos ordenados. Hay quienes dicen, les pregunto a ustedes, yo tengo mi opinión, que el ejercicio sistemático, la actividad física sistemática podría ser uno de los pilares, quizás no del calibre del orden de los ritmos biológicos, o no del calibre de no usar sustancias que me enferman, pero a lo mejor tremendamente importante. ¿Qué dirían ustedes? Es como ponerle litio al sistema, digamos, ¿no? O sea, yo creo que es así de Es un importante. estabilizador anímico. Es un estabilizador, digamos. Es un estabilizador, digamos. Y ahí, ¿cuál paciente, digamos? Claro, doctor, pero usted debiera hacer ejercicio. Entonces, sí, yo debiera hacer más ejercicio. O le puede decir, es que yo no soy bipolar. Entonces, debiera, pero no sé, digamos.
Pero igual, o tengo hipertensión o estoy obeso. O sea, ejercicio hace bien. El ejercicio le hace bien a cualquiera, pero probablemente a las personas que tienen trastornos del ánimo inestables como esto y algunas otras condiciones le hace mejor o le hace específicamente bien. ¿Qué? ¿Por ¿Ya? qué, Danilo? No tengo idea, ¿ya? pero pero el ejercicio o el inducir un metabolismo aeróbico, ¿ya? Es decir, hacer ejercicio regular 3 o 4 veces por minuto, como recomiendan, 150 minutos a la semana, predominantemente aeróbico, aparentemente cambia la manera en la cual uno metaboliza y consume la energía. Y aparentemente eso tendría alguna propiedad estabilizadora en algún nivel. Como uno, son puras especulaciones. El asunto es que en la práctica, el hacer ejercicio de nuevo, de manera regular, modifica ya muchas veces el curso de la enfermedad. Y en ese sentido, creo yo que si uno puede hacer eso, nada, o agregarle Danilo, otro remedio, digamos. Ujú. ¿saben por qué se llama abiertamente este programa? Porque usted se atreve a decir no tengo idea, po. Porque en verdad no tenemos idea por qué lo hace. No, sí, Pero el hecho que o Danilo sea, diga que no tiene idea, podría porque no contar tenemos. podría contar un cuento No, y me sé varios, esa no digamos, es la idea. pero ujú. La idea es hablar sin cuentos acá. Es contar Hay, cuentos que sirvan para entender algo, pero no cuentear sobre cosas que no sabemos. No sabemos por qué lo hace, pero eso no quiere decir que la evidencia que existe a nivel clínico no sea muy poderosa. Yo tengo pacientes que son medios así como maratonistas, como fondistas, de estos que entrenan 2 horas diarias, y que algunos han podido no usar siquiera remedio, producto del estabilizamiento o la estabilización que les genera ese ejercicio sistemático. El ejercicio sistemático, como sugería Danilo, es como un colchón de energía, que por lo tanto en una enfermedad que lo que pasa justamente es que la energía es inestable, amortigua, po. Se convierte en un colchón, se convierte en un amortiguador adicional. Puede ser salvador el ejercicio. Entonces, si alguien era súper desordenado con su vida, tomaba, fumaba marihuana y nunca hacía ejercicio, si esas 3 cosas pasan a ser al otro lado, es decir, se ordena, duerme ordenado y hace ejercicio sistemático, está haciendo por su enfermedad bipolar una montaña. Está cambiándole el curso a su enfermedad, incluso más allá del remedio que le den o no le den. Sergio, querías decir algo. sí, dos cosas. Una pregunta acá del público que me pareció excelente, respecto de si todos tenemos los mismos ritmos circadianos. No, efectivamente no. De hecho, hay un subgrupo que se calcula entre el 20, el 25, 30%, que se llaman búhos o alondras, ¿no? Es decir, hay gente que tiene, en general todos tenemos un hábito regular, nos vamos a dormir más o menos cuando se pone el sol en los países industrializados, nos vamos cada vez más tarde y nos levantamos un poquito más tarde, pero en general este es un ritmo y dormimos más o menos 7, 8 horas cuando somos adultos. Pero hay alondras, que es un pájaro que canta al amanecer, y son gente que se levanta muy, muy temprano, cuando sale el sol, tienen su pico de energía en la mañana y se van a dormir muy temprano. Esos en general no tienen tanto problema porque encuentran buenas maneras de adaptarse. Pero después hay otro porcentaje que no es desdeñable, puede ser 15%, y esto es genético, no es un tema de cultural. Son gente que tiene diferentes seteos genéticos, se llaman búhos, y tienen su pico de energía hacia el momento que se pone el sol, y empiezan a sentirse cansados casi cuando está saliendo el sol. Muchos de ellos se las arreglan y tienen trabajos nocturnos, pueden ser escritores, pueden ser serenos, pueden ser médicos de guardia, pero no todos son conscientes de eso y sobre todo tienen muchos problemas durante la edad escolar, porque la edad escolar no contempla estas diferencias. Ustedes, salvo que consigan estudiar de manera nocturna, en la facultad ustedes saben que ya uno domina un poco más los horarios y se pueden adaptar. ¿De qué es importante esto? Que para la gente que es búho, la indicación es despiértese a las 4 de la tarde, 5, y acuéstese todos los días a las 6 de la mañana. Es decir, no es un tema de moral la hora que se tienen que... Lo que tienen es que conservar el ritmo, y el ritmo para el cual están genéticamente determinados. Entonces, es más, con muchos pacientes, cuando uno descubre, hay maneras de hacerlo
hay un test que se llama test de HO, tiene un apellido alemán que no me acuerdo. De hecho, creo que hay alguna manera... ¿eh? Alzheimer. Karcher, algo así. No me voy a acordar de hacer un papelón germano, digamos. En esas personas, si no nos ha pasado pocas veces, sino muchas, capaz lo que uno le dice, no, a ver, no es que usted está mal a la mañana, usted a la mañana no funciona. Vamos a empezar a correr todos sus horarios de manera sistemática hacia la noche. Y son gente que se acomoda, son gente que se acomoda y anda muy, muy bien. Y quería contar 2 anécdotas para que se entienda lo que digo. Una es que lo pueden ver en un documental que está en YouTube que se llama Los cabellos de la medusa, que lo hizo Daniel Flinstein, donde hay testimonio de 2 personas con trastorno bipolar. Una de ellas, un jugador de rugby de la selección argentina y posteriormente de la selección australiana de rugby. Su primer episodio depresivo y por ende su primer episodio de la enfermedad fue ni bien dejó los entrenamientos de rugby que tenía desde los 15 años sin parar. Cuando dejó de entrenar, cayó. Nunca antes había tenido un episodio anímico, por esto del colchón energético que mencionaba José. Y la otra, que es más romántica, es una mujer que atendí yo, que me vino derivada de un psicoanalista muy inteligente, a pesar de ser psicoanalista, así la pelo, como dicen ustedes. Es un chiste, no tanto. Muy bien. Entonces, que había llegado a la conclusión de que ella todos los inviernos se deprimía porque se acercaba la época en que se celebraba el fallecimiento de su padre, que ella nunca había podido superar. La cuestión que este hombre, el colega, la manda y dice, a mí me parece que algo más le pasa. La cuestión que sí, tenía un trastorno bipolar, se llama estacional, es decir, que los cambios del humor siguen las estaciones, así de importante es. Yo creo que hoy no tenemos tiempo, pero después Danilo nos tendría que contar el tema de la relación con la capacidad, se llama insolación, es decir, con la capacidad de luz solar que uno recibe y el trastorno bipolar. Bueno, pero la cuestión es que se la medica, mejora un montón, y mejora tanto que le sale una beca y termina yéndose a vivir al norte de Estados Unidos, y entonces 2 años después recibo un mail, ya era la época del mail, y me dice, doctor, le escribo para contarle que estoy muy, muy bien, y que tengo que admitir que usted tenía razón, no era con la fecha de cuando se acercaba la fecha del fallecimiento de mi padre que yo me deprimía, sino cuando se acercaba el invierno. ¿Por qué? Porque había cambiado de latitud, entonces se había invertido. Ahora ella en realidad había cambiado 6 meses su patrón de ciclado, y entonces me dice una cosa que me quedó para siempre, me dice, estoy muy, muy bien, ahora ya sé que tengo un trastorno bipolar estacional, le quiero decir que de todos modos me gustaba más la versión romántica de mi enfermedad y saber que me deprimía cuando se acercaba la muerte de mi padre. Ahora, esto para decir 2 cosas. Uno es cómo uno relata la enfermedad y otro cómo es la enfermedad. Esta mujer, si no hubiese tomado litio, que es lo que tomó, y no hubiese podido achicar sus depresiones, ahora simplemente se siente un poquito más cansada y sigue trabajando y sigue haciendo todo, nunca podría haber seguido a ningún lado y hubiera quedado toda la vida pensando que la mitad del año tenía que estar deprimida honrando la muerte de su padre. Cosa que es muy romántico, pero la verdad que para los hijos y el marido y para ella misma, un desastre. Entonces, así de importantes son los ritmos y así de importante, porque nos olvidamos de decir algo, ritmos tenemos todo, de los peces a los seres humanos. Es decir, nadie tiene libre albedrío respecto de... es decir, si yo quiero salir desnudo en malla en el invierno canadiense, está bien, puedo hacerlo, no es una buena idea. Sí, me voy a congelar a los 10 minutos y me voy a morir. Queridos colegas, el tiempo siempre se nos pasa, somos muy chachareros. ¿Saben qué? Hay gente que señala, bueno, perdón, retrocedo un poquito. Los búhos que tú hablaste, hay gente que cree que la bipolaridad se presenta muchísimo más con búhos, que algunos llamamos vampiros, porque cuando llega la oscuridad empiezan a levantar y cuando llega el sol de la mañana quieren estar en un sarcófago y dicen, yo no puedo funcionar en las mañanas. A ver si hablamos en un próximo capítulo de cuánto de esa tendencia, de esa característica se puede dar con mayor frecuencia
en las personas afectadas de la enfermedad. Hay quienes dicen que nos falta un capítulo o una columna en los pilares del autocuidado de la enfermedad. Un pilar fundamental, así como el ejercicio, las drogas y los ritmos circadianos, los ritmos biológicos, ritmos circadianos, que es con cuánto estrés vivimos o cómo vivimos los estreses de nuestras vidas, cómo nos afectan o nos desregulan las circunstancias que nos toca vivir. Pero, por decirlo de una forma global, si esta enfermedad la han visto o la has planteado tú, Sergio, al menos, como una alteración del amortiguador al estrés, ¿sí? Como una falla en los... Entonces, el cómo yo vivo el estrés o a cuánto estrés me expongo en la vida debiera ser un pilar central de esta cuestión. No vamos a tener tiempo ahora, ya estamos pasados hace rato de la hora de término, pero el próximo capítulo, que a todo esto no hemos anunciado, vamos a cambiarle el horario. La inmensa mayoría de la gente nos ha propuesto que cambiemos el horario hacia la tarde, 7:30 de la tarde o algo así. Así va a ser el próximo capítulo. Vamos a hablar del enfoque más bien psicosocial o psicoterapéutico, o qué más se puede hacer ya ahora desde el punto de vista del trabajo con la mente que uno pudiera realizar para ayudar a una patología como esta o a las alteraciones anímicas en general. En particular, la próxima sesión vamos a hablar de una, podríamos decir, relativamente nueva aproximación a las cosas, al trabajo psicoterapéutico que se llama mindfulness. ¿Mente llena o mente plena? Entiendo que se acerca más a mente plena, ¿no? Sí. Y vamos a traer a algún invitado que nos va a ayudar a desenmarañar, desentrañar un poco los misterios alrededor de la mindfulness y cómo podría ser este enfoque muy útil, particularmente útil, aunque todavía está en estudio aquello, para los trastornos anímicos y en particular para la bipolaridad. Palabras al cierre, querido Danilo y querido Sergio. No, que quedaron muy buenas preguntas, están anotadas de la gente, que están muy buenas las preguntas para la próxima. Vamos a insistir en ánimo, vamos a tocar más tiempo, vamos a tener varios capítulos en que vamos a tener que volver. Hemos recibido mucho comentario de gente que ha estado siguiendo el programa y que siente que podemos hacer un esfuerzo adicional por aclarar aspectos, por aclarar cosas que para la gente es importante poder desmitificarlo. De repente hemos querido abarcar mucho y perdemos entonces la posibilidad de dejar más claro. Me decía alguien, si todavía no está ni claro para la gente que los escucha a ustedes, ¿qué es una manía? No me quedó claro si una manía es algo que le puede pasar casi a cualquiera cuando anda un poquito más prendido o es otra cosa. Aclárenlo. Vamos a tomar la palabra. Vamos a tomar esa palabra, vamos a aclarar todo lo que haya que aclarar, porque entendemos que esto le sirve a la gente. Conversemos abiertamente de salud mental, sigamos haciéndolo el próximo miércoles. No. En principio. ¿Lunes? ¿Perdón? ¿No está claro todavía, parece? No está claro todavía. Tanto ritmo, no saben ni a qué hora tiene el programa. Eso le pasa a las mentes con déficit atencional y otras cosas de las cuales también hemos hablado. Pero que el horario se va a cambiar para la próxima semana. Les avisamos con tiempo el día. Gusto de verlos. Chao. Que estén muy bien. Un gusto. Chao.